Hola, bienvenidos a Hablemos de Historia. Hoy aprenderemos acerca del movimiento artístico llamado muralismo mexicano. Acompáñenme. Si alguna vez has visitado México, seguramente te has cruzado con uno que otro mural pintado en un edificio o plaza pública. Esto se debe a que el muralismo mexicano fue un movimiento artístico que surgió en 1910 por un grupo de intelectuales luego de la Revolución Mexicana y tomó fuerza a partir de 1921. En el muralismo mexicano, los artistas pintaron su visión acerca de la identidad nacional mexicana y también acerca de la realidad social y política que se vivía en México en aquel entonces. Incluso en muchos casos, los artistas no solo pintaron la realidad de México de aquel entonces, sino que también plasmaron temas universales como la condición del hombre, la guerra, los desastres humanos y la religión, por ejemplo, entre otros temas. Una característica especial de este movimiento artístico es que tuvo un fin educativo. Al pintarse en paredes o muros, de ahí el término muralismo, de espacios o edificios públicos. Esto ya que se quería difundir la identidad nacional, la identidad y la cultura nacional mexicana a un público masivo, al pueblo en general. Y esto pocas veces se lograba a través del arte tradicional, de cuadros pintados en caballetes. Ahora, ¿por qué se dice que este movimiento tomó fuerza a partir de 1921? Lo que pasa es que en 1921 entra como secretario de Educación Pública José Vasconcelos, uno de los principales intelectuales de la época. Asume este rol de secretario de Educación Pública bajo el liderazgo del presidente Álvaro Obregón. Obregón asignó fondos para fomentar las artes y también comisionó a diferentes artistas a pintar murales en edificios públicos como la Secretaría Nacional o la Escuela Nacional Preparatoria. Cuando José Vasconcelos asume el rol de secretario, encuentra que el 90% de la población era analfabeta. Por eso busca una forma más fácil de enseñar la historia, una forma de enseñar la historia que fuera mucho más fácil de entender para el público en general. Vasconcelos patrocinó a Gerardo Murillo, pintor y maestro súper reconocido, considerado el padre del muralismo, quien años antes había fundado el Centro Artístico en la Ciudad de México. Este centro artístico buscaba la creación de arte nacional que utilizara los principios modernos de arte para pintar murales e invitó a jóvenes artistas a unirse al programa. Murillo creía que el arte mexicano debía representar el estilo de vida de este país, idea contraria a lo que se creía por arte antes de la Revolución con Porfirio Díaz, cuando lo que se intentaba hacer era emular al estilo de vida de Europa y también al arte europeo. Entre los artistas que representan a este movimiento se encuentran David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, a quienes se les conoce como los tres grandes del muralismo mexicano. Dato curioso, estos tres artistas tuvieron el honor de ser enterrados en la Rotonda de las Personas Ilustres del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. La Escuela Muralista Mexicana también obtuvo prestigio internacional, no solo como corriente artística en sí, sino también como movimiento social y político, que representaba la identidad nacional y la resistencia, a través de temas como la revolución, la lucha de clases y el hombre indígena. Los artistas e intelectuales participaron en la creación de una nueva identidad nacional, buscando consolidar los ideales creados luego de la revolución, destacando el nacionalismo en sus pinturas, al fomentar el orgullo por su pasado indígena, que había quedado relegado en la época colonial. Ahora, conozcamos un poco más acerca de los tres grandes de este movimiento artístico. Primero hablemos de David Alfaro Siqueiros, quien nació en Chihuahua y representa en sus pinturas la vida del pueblo mexicano con influencias surrealistas. Siqueiros estuvo afiliado al Partido Comunista de México
y estuvo en prisión también, acusado de promover la disolución social. Entre sus murales más destacados se encuentra la Marcha de la Humanidad, el cual es el mural más grande de todo el mundo, de todos los tiempos, incluso más grande que el mural de la Capilla Sixtina. Este gigantesco mural representa temas como la lucha del hombre, la búsqueda de una mejor sociedad, la igualdad, la tecnología y la naturaleza. A través de este mural, Siqueiros cuenta la historia de la humanidad, desde el principio de los tiempos hasta la época moderna en la que él vivió. Este mural es considerado su obra maestra y lo puedes visitar en el Poliforium Siqueiros de la Ciudad de México. En segundo lugar tenemos a José Clemente Orozco, pintor autodidacta que nació en el estado de Jalisco y vivió en Europa desde 1927, pero regresó a México en 1934 para seguir el movimiento muralista en México. Uno de sus murales más representativos es El Hombre de Fuego, cuya imagen principal estuvo incluso en los libros de historia del colegio allá en México, y muestra al padre de la independencia, a el padre Hidalgo, sosteniendo una tea ardiente. También puedes ver de un lado el circo de los políticos, que representan todas las ideologías políticas en el mundo en esa época, que para José Clemente es todo un circo, porque todo es igual, todo lo utilizan para su propia conveniencia cuando dicen que es para el pueblo. Y por otro lado también puedes ver las fuerzas negativas del otro lado, la iglesia, el Estado, la política, que también dicen beneficiar o deberían estar a favor del pueblo y querer su crecimiento y progreso, pero en verdad también sirven sus propias conveniencias. Y al respecto del muralismo, hay unas palabras muy bonitas de José Clemente Orozco, que las voy a leer para que las puedan escuchar. Él escribió: la más alta, la más lógica, la más pura y la más fuerte forma de pintura es el mural. Solo en esta forma es una con las otras artes, con todas las otras. Es la forma más desinteresada, porque no puede hacerse de ella asunto de ganancia privada. No puede ser ocultada para beneficio de unos cuantos privilegiados. Es para el pueblo, es para todos. ¿Qué otra forma de describir el muralismo? Eso es. Y finalmente tenemos a Diego Rivera. Diego Rivera nació en Guanajuato y también estudió pintura en Europa, pero regresó en 1921 para unirse al movimiento muralista. Una vez Diego Rivera regresa a México, él empieza a renegar de lo aprendido en Europa, empieza a renegar de la cultura europea, del arte, de la influencia que Europa, la influencia tan fuerte que tiene sobre México, y empieza a adoptar las tradiciones indígenas. También se une al movimiento comunista, al Partido Comunista de México, pero no deja de lado toda la técnica y lo aprendido en el viejo continente, lo cual sí se puede observar en sus pinturas. Es así que su estilo artístico conjuga tres componentes. El primero, la técnica que aprendió en Europa; el segundo, el sentimiento popular o el mexicanismo; y el tercero, el comunismo como ideario social. Un dato curioso sobre Diego es que Diego Rivera no es su nombre completo, sino que es un nombre acortado. Su nombre completo, solo lo puedo decir leyendo, era Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Cortísimo. Él es uno de los más conocidos muralistas. Si vas a la Ciudad de México, te encuentras con sus murales en muchos de los edificios públicos. Entre los más importantes están los que pintó en el Palacio de Cortés de Cuernavaca. También pintó murales en el Palacio de Bellas Artes en el centro de la Ciudad de México, y entre muchos otros. Es como uno de los más conocidos y los murales con los que más te vas a encontrar visitando México. Pero claro, muchos a veces tenemos a Diego Rivera más en el imaginario, porque otra de las figuras súper conocidas era Frida Kahlo, quien fue su esposa, y a veces se le conoce como haber sido el esposo de Frida, más que
él como artista y representante de este movimiento tan genial. Ahora les voy a contar una anécdota que tiene como protagonista a Diego Rivera y también a Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller fue un político estadounidense y proviene de una de las familias más ricas de Estados Unidos y del mundo. Entonces él estuvo frente a o a cargo del Centro Rockefeller en Nueva York y buscó a un artista que pintara un mural en este centro. Intentó que fuera Picasso, por ejemplo, pero Picasso no aceptó. Al parecer ponía muchas como condiciones y Diego Rivera fue el artista que aceptó hacerlo. Diego Rivera empezó a pintar el mural y lo pintó con los idearios de lo que debería ser la sociedad o de su visión de la sociedad, como les expliqué que lo que significó el muralismo. Pero ocurrió un hecho controversial. Entonces, Diego lo que hizo fue representó la sociedad o el mundo capitalista. Por un lado, representó también la tecnología con un hombre al frente controlando la maquinaria que es el mundo. También puso un tema del átomo, las células como fuerzas de la biología. Por otro lado, puso a personas de la clase baja en contraste con personas de la clase alta. El mundo socialista también estuvo ahí con Engels, Marx, Trotsky, que fue uno de los grandes amigos de Diego Rivera, dato curioso. Diego Rivera incluso ayudó a que Trotsky fuera aceptado en México cuando lo expulsaron de la Unión Soviética, pero eso es otro tema. Lo polémico de este mural fue que también pintó a Lenin como que en el centro o en un lugar protagonístico. Entonces Nelson Rockefeller no estuvo de acuerdo con eso, le pidió a Diego que lo sacara, que lo borrara o que modificara su mural, pero Diego se negó, no quiso cambiar nada y Diego, al temer que al hacer esto pudieran destruir su mural, pidió que les tomaran fotografías al mural y efectivamente Nelson lo mandó a borrar, lo borró del centro Rockefeller. Y esto no solo hizo que se destruyera el mural, con cuánto tiempo haya invertido Diego ahí, sino que también hizo que se le prohibiera el ingreso a Estados Unidos por un tiempo. Pero años después, con las fotografías que logró tomar Diego, pintó un mural igual a ese en México, en el Palacio de Bellas Artes. Y aquí se llamó Hombre, controlador del universo, por esta parte donde está las manos del humano con la maquinaria del mundo. Y terminamos con esta anécdota, pero no hay que olvidar que el muralismo mexicano es uno de los grandes movimientos artísticos del siglo XX y conocer esta historia y luego poder pasear por las calles de México, por los edificios públicos de México, por todos estos lugares donde hay un mural, eh, es otra experiencia, hace tu experiencia mucho más enriquecedora, mucho más significativa. Tú entiendes el pasado, entiendes la razón de ser de esos murales, por qué están allí, para qué están allí o para qué fueron pintados cuando se pintaron. Entonces ya disfrutas el arte y el arte hay que disfrutarlo y se disfruta, al menos yo lo disfruto mucho más cuando logro entenderlo un poquito más. Espero que les haya encantado o gustado este video y nos vemos en el siguiente para seguir hablando y conociendo de historia. Ahora les voy a poner también un pequeño video haciéndoles como un tour en uno de los murales que visité en el castillo de Chapultepec. Por ejemplo, este se llama Alegoría a la Revolución. Como sabemos, la revolución surgió para ir en contra a la dictadura de Porfirio Díaz, que ya había gobernado México por más de 30 años y no tenía intenciones de irse a ningún lado. Entonces aquí podemos ver, él es Porfirio Díaz, con así como petrificado, como una calavera, y todo negro, oscuro, lleno de muertes, desolación, sin esperanzas, y eso representa más o menos su régimen. Luego damos la vuelta a esta pared y aquí de nuevo podemos ver a Porfirio Díaz de nuevo sentado allí en el sillón presidencial,
está pisando la Constitución mientras ve como este es un baile típico que se llama las triples, mientras ve a las chicas bailando y toda la gente atrás, esos generales adulándolo. Luego venimos a este lado. Aquí muestra un poquito de la represión que hubo contra los mineros que protestaban. Por ejemplo, ahí se ven a todos los mineros y acá se ve cómo los Rangers norteamericanos los reprimían e incluso uno le intentaba quitar la bandera de México. De este lado se ve uno de los muertos de esa represión. Lo llevan cargado. Si seguimos avanzando, por ejemplo, allá vemos a los Rangers norteamericanos, acá vemos a la gente que protestaba y acá vemos a las personas, los ideólogos de la revolución. Entonces está Marx allí, ven, con su libro rojo. Está otra persona que se llama Bakunin, que ya no lo conozco mucho. Pero eso es como las ideologías detrás de la revolución. Aquí está Francisco Madero, que es como el principal, ¿no? en la revolución, acompañado por otros personajes como Pancho Villa, Emiliano Zapata, José María Pino Suárez. Y entre todos esos hombres hay una mujer que está acá. Ella representa a la patria, pero pueden ver que está todo eso rojo, representa a la patria en llamas. Vamos a dar una vueltita. Aquí, esta es la parte donde está un caballo y hay un revolucionario ahí parado. Entonces es como si frenara así, un freno abrupto, y que eso simboliza como el fin de la revolución. Y ya en esta última parte, que es el final del mural, podemos ver como esta hilera de muertos y simboliza el costo que tuvo el movimiento armado, el más de 1 millón de muertos, lo que costó. Y ahí acaba esta representación. ¿Ven? A través de los murales, cómo pueden contar una historia. Nos vamos. Sí. No. Esta es la primera impresión, ahorita subimos todo. Esta caricatura. Todos estos líderes representados como payasos, con ropa de payaso, maquillaje de payaso, y los símbolos de sus ideologías los va a pintar incluso en personajes que no la representan. Así es como los cuestiona, los confronta, se burla de ellos y también les quita todo su poder y señala las consecuencias. El señor que tiene la camisa blanca llena de suásticas, con un bigote gigante negro, ¿ya lo ubicaron? Y está apuntando al caos social de donde venimos. Esa es la primera. Como estamos en un circo, del lado izquierdo del tambor hay 2 payasos que están jugando malabares con los símbolos de estas ideologías. Y al mismo tiempo, el señor sostiene unas manos de madera que son acuerdos falsos. Allá en la esquina izquierda, de rojo con el pergamino de números, el capitalista, que tiene poder económico para crear guerras y detenerlas. Y los instrumentos musicales, la viola, el violín y el tambor, nos van a recordar que el arte, aunque estos personajes lo censuren o lo castiguen, el arte siempre está presente e influenciado por todo a su alrededor. Y atrás toda la Iglesia Católica. Hay un señor que sostiene su mano dando la bendición, y él podría ser el Papa, tiene una mitra blanca en la cabeza.
y atrás un obispo con una serpiente en el brazo y al final el cráneo del animal. La serpiente y el cráneo comúnmente se relacionan con miseria y corrupción. En esta parte del mural, Orozco hace una crítica directa a la Iglesia Católica, su relación cómplice con estos estados y señala las consecuencias para el pueblo, las serpientes, hambrunas, caos social, esclavitud, opresión, y estas serpientes van contra el brazo humano que representa al pueblo. Y allí en la esquina, el monstruo que vomita los cuchillos bayoneta es el monstruo de la rabia. La desesperación se convierte en revolución y nos lleva de nuevo a este caos social. Ya nos conectó toda esa parte. Y las consecuencias finales son los muertos que están arriba del árbol. No sé si los alcanzaron a ver. Allá arriba son cuerpos sobre todo de varones, pero también van mujeres, niños, y toda la destrucción que nos dejan nuestras vidas. Acá hay otro mural de José Clemente Orozco que habla de la reforma y la caída del imperio, que fue cuando los franceses atacaron por orden de Napoleón y se instauró una monarquía con Maximiliano. Ahí está la cara de Benito Juárez, como cuando salió victorioso del ataque de los franceses. Y aquí está Maximiliano muerto cuando lo fusilaron y abajo todas las personas que lo apoyaron. Impresionante. Bien, acá hay otro mural, La dictadura de Juan O'Gorman. También muestra a Porfirio con su sociedad de los científicos que planeaban el futuro del pueblo de México. Honor y gloria al general Porfirio, como todo lo bonito. Y por el otro lado, la realidad de los pueblos que vivían en las haciendas, con protestas. Ahí están las haciendas y ahí están los hacendados, que en verdad ellos eran los que se llevaban todas las ganancias, y los que trabajaban las tierras eran sometidos. Ven, ahí está la aristocracia pulquera. Y ahí está, miren a este con serpientes y ratas en sus bolsillos.